Hoy tenemos como invitada, para los que no nos habían podido escuchar por temas de audio que habíamos tenido, hoy tenemos como invitada a la doctora Lauri Peña. ¿Dónde es que tengo que mirar, Obelis? A la doctora Lauri Peña, quien hoy nos acompaña aquí en nuestro programa, y dejamos una pregunta en el aire que Jenny nos la hizo, es cómo la familia repercute en el tema de la presión social, cómo la familia puede identificar incluso que un familiar, un pariente está pasando por esta situación. Lo primero, y muy buena pregunta, lo primero es identificar cuando nuestros hijos están dejando de ser ellos. ¿Y cómo nos damos cuenta que ellos dejan de ser ellos? Automáticamente por su comportamiento. O sea, cuando ya yo no quiero en un momento quizás reunirme porque me siento mal en el grupo. ¿Por qué me siento mal? Quizás porque en algún momento fulanito, fulanita de tal tienen tal cosa y yo no la tengo. Esos son uno de los síntomas. Entro también en la parte donde me aíslo. ¿Por qué razón? Llega la parte de estos situaciones de interiorizar cómo me siento, de expresar mis emociones, de venir como con ese punto que en algún momento yo me siento, ay, pero de verdad yo como que dejo de ser esa persona alegre. Todos los padres sabemos que en algún momento, cuando vemos a nuestros hijos de una forma u otra, nos detenemos un poquito y dicen, ¿qué te pasa? Y es lo que muchas veces, no es que no esté pasando, sino que la misma situación que vivimos, de mucho estrés, mucho trabajo, muchas situaciones, obvio eso. No, déjalo, que está creciendo. No importa. Está la adolescencia. Sí, eso y son pasa. Aburridos. Exactamente, eso pasa. O sea, el momento cuando nuestros adolescentes no quieren como la edad del pavo trabajar en sí, pero tampoco quieren como demostrar ese cariño y ese afecto que hacían de forma continua con tíos, con primos, con los abuelos, o sea, con las mismas visitas de cierta forma, ya deja mucho que decir. Y a veces vuelvo y reitero, ustedes dijeron palabras específicas. No, porque eso ahí déjalo, que están aburridos. No, señores, nuestros hijos emiten, y nosotros mismos también, pero que quizás en algún momento sabemos como que ocultar cierta cosa, pero ellos también llegan un momento que aprenden de nuestras conductas a ocultar sus emociones y sus sentimientos, y luego entonces crecen con inseguridades, crecen con muchas incertidumbres y con muchas situaciones donde en algún momento ellos dirán, si lo hubiese informado antes, lo hubiese comunicado a tiempo, tuviera como algún tipo de respuesta. Doctora, pero una pregunta que me surge ahora al momento, y es que cuando esa presión social viene de la misma familia, ¿qué se le recomienda hacer al joven? Tú sabes que cuando viene de la misma familia, lo bueno es, primero es identificarte quién tú eres. Por la razón de que cuando yo no sé quién soy, entonces al final de todo, no importa lo que tú hagas, no importa lo que se te brinde, no importa las pautas que se te den, las recomendaciones, tú no vas a ponerla en práctica. Porque lo primero que yo tengo que identificar quién yo soy, qué yo quiero, cuáles son las directrices y qué yo entiendo que en algún momento mi familia me está empujando a hacer que de verdad al final a mí no me beneficia. De una forma u otra, nosotros tenemos dos sistemas nerviosos. Pero entonces, el simpático, que se aleje de su familia. No, aquí voy, óyeme. El simpático y el parasimpático. Entonces, uno que otro me dice a mí la alerta de cuando yo debo de identificar lo que está bien y lo que está mal. No es que yo debo de alejarme de mi familia, sino que yo debo considerar ciertos puntos dentro de mi familia. Porque no me voy a alejar. ¿Quién tiene? No, esa es mi ex familia. Nunca. No. Pero se escucha jóvenes. Eso no existe. Yo conozco jóvenes que me dicen, mira, yo vivo con ¿cómo es que le dicen a los compañeros que están en un apartamento que lo alquilan entre ellos? Airbnb. Sí. No. Exactamente. Es una terminología pop y tuya. Sí, no. Y yo le he preguntado, ¿por qué vives solo y no vives con tu papá? Y tienen exactamente una situación así, que es una situación con la familia, que lo presiona por algo, o que le piden, a veces lo hacen por ñoñería, no podemos decir que no, pero muchos tienen eso mismo. Escríbanlo por ahí.
Roommate, sí. Yo no lo sabía. Roommate. Bien popi. Pero bien si de tú sabes, popi. ¿para qué No, tú no, me eso, dejas aquí? sí. Señores, este equipo no se ayuda. Bien de popi. Pero sí pasa. Sí. Sí pasa dentro de la familia. Sí. Y por eso es que le hago la pregunta. Porque, o sea, la solución es alejarse de su familia, como lo están haciendo muchos jóvenes, o buscar ayuda de un profesional, que es lo más difícil, porque como tú vas a tirar hacia adelante a tu propia familia con un profesional, es también un poquito el tema que... No, que pero me con un preocupa. profesional tú no estás tirando a nadie. Tú estás al contrario, buscando cómo hacer que todo lo que está volando por ahí encaje de forma correcta. Así es. Porque hay algo, tú acabas de decir algo muy fundamental y me gusta mucho eso. No es que se vayan a vivir solos porque en un conglomerado X lo hacen por ñoñería. Quizás muchos lo hacen por ñoñería. Hay otros que simplemente lo hacen para poder avanzar. Y vuelvo y te reitero, no hay ex familia. Como de que, ese era mi ex padre o mi ex hijo. Eso no hay. Tú puedes tener un ex marido, un ex novio, un ex cuñado, ex amigo, pero familia. Dentro de la familia no existe como el ex, aunque uno quiere en algún momento excluirlos. Sí, porque Yo hay no quiero familias saber de esa complicadas. gente, pero bueno, somos Hay familia familias todavía. complicadas, doctora. Es un factor Así es. natural. Pero usted hablaba ahorita anteriormente del tema de las redes sociales y yo creo que se fue adelante a la pregunta que nosotros continúa ahora. ¿Cómo las redes sociales influyen en esa presión social? Influye muchísimo. Al contrario, te puedo decir que al tocarlo al inicio nos hizo como un poquito el trabajo más fácil y realmente influye tanto que muchos de nuestros jóvenes ya no quieren estudiar una carrera per se, sino que tienen Influencer. un seudónimo. De influencer. Yo sí, son influencers. ¿Y tú qué haces? No, La dice, más viral. yo soy TikToker. No, o sea, no está mal porque yo hago mi TikTok. Carecantina. Pero ¿Usted ha oído eso de que sí, carecantina? no, mira, y te voy a decir algo, me gusta Pero mucho porque carecantina, él se pero ocupa. carecantina, por ejemplo, tú le decías a un niño antes carecantina y se ofendía porque tú le estabas diciendo era una grosería, qué sé Sí, yo. no, pero ahora dominicanizada. Pero ahora tú le dices carecantina y tú lo estás comparando con una figura ya del Sí, medio. pero te digo algo, mira, nuestras redes, siempre lo he dicho, tienen un punto a favor y otro negativo. Tú eliges cuál es el que realmente deseas. ¿Por qué razón? Porque si vamos entonces a poner el contexto de este joven de Carecantina, él le dio algo positivo en medio de una Así situación es. incómoda, donde los dio a conocer y mucho de de las cosas que él hace son Vamos a traer a positivas. carecantina para acá. Positivo, o sea, hasta ahora yo no le he visto a él en ningún tipo de situación incómoda. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú tomas las redes para de una forma supuestamente positiva, pero emites un mensaje erróneo o negativo, al final entonces ahí es que realmente qué influencia o qué describe me está dando, cuál es la información que yo estoy emitiendo y qué yo estoy también ¿No recibiendo. cree usted, doctora, que hay también una distorsión al respecto del tipo de personas que calificamos como influencers? Porque se ha tomado en cuenta un ejemplo que cualquier persona puede influenciar sin verificar previamente a qué tú estás influenciando para que esa persona sea. Tú sabes que hay dos palabras muy parecidas, pero muy diferentes. Influencer. ¿Tú quieres ser influencer o influyente? Wow. Tú ves, porque es lo mismo cuando te hablo de que ser viral y ser vital. Entonces, Sí. muchos quieren ser influencer, pero no quieren influir en lo positivo que realmente emite el mensaje que tú debes dar. Entonces, al final de todo, no va a valer que lo que tú hagas sea simplemente para una influencia, sino para qué influencia tú vas a hacer, para que de forma positiva y significativa la misma sociedad te pueda a ti catalogar, no con una etiqueta, sino con algo que beneficia a los demás jóvenes, a las demás generaciones que vienen. Doctor, hablemos de la parte femenina de la mujer, porque me interesa mucho ese tema, me preocupa mucho el tema de la presión social, no solamente en los jóvenes, sino también en nosotras ya las mujeres hechas y derechas. Veo muchísimas mujeres en mi entorno que viven en competencia unas con otras y yo entiendo que también viene dado por la presión social. María compró una jipeta. Pero yo tengo mi mameicito, yo tengo un Sonata, O le doctora. compraron. Yo tengo mi mameicito, mi Sonata, pero como yo veo a María que compró su jipeta, yo me siento nerviosa, me siento presionada porque entiendo que está adelantando más que yo.
y veo como que me estoy desgastando porque estoy haciendo cosas y no puedo alcanzarla, porque María tiene su jipeta ya. Sí. Y yo empecé primero que María. Pero hay una cosa, me gusta esa pregunta. ¿Qué tanto, oye bien, qué tanto son los atributos que tiene María, que ha llegado a esa jipeta, y que tú entiendes que no tienes, porque aún no has llegado y nada más tienes el sonate y iniciaste primero? De ahí se deriva. Entonces, la misma presión social entra en el punto definitivo, en el punto significativo, donde yo digo, yo tengo que tener cierta curva, o tengo Ese que es tener otro tema. cierto atributo para poder encajar y conseguir entonces la jipeta para cambiar este carro, que es lo que en muchas ocasiones pasa. Entonces, yo no le digo a nadie, ni tampoco le exhorto a nadie de que hagan cosas como estas, porque al final muchas veces andamos persiguiendo algo efímero que se va a desvanecer en cualquier momento, y cuando no vemos que da el efecto que tiene María, ahí entonces entra la frustración, ahí entra entonces el estrés, entra la angustia, entra ese momento incómodo donde tú dices, ok, ¿y ahora qué? Porque María lo tuvo porque tiene tal cosa y yo estoy esperando y ya yo me hice, entonces ¿y ahora? Doctora, ya para finalizar, usted sabe que el tiempo apremia. Yo tengo una preguntita también. Bueno, vamos Claro. a hacer 2 horas de programa. No, Dos horas de programa. Con los temas de audio que tuvimos, yo creo que nos pueden regalar unos minutos. Sí, Claro, sí, claro. dale, Chino. ¿Cuáles Claro que son sí. las consecuencias el hecho de no tratar a tiempo? Porque a veces se puede asimilar como algo superficial, bueno, presión social, todo el mundo se presiona, se presionó la gente por el tema de la Plaza de la Bandera, ahí hubo presión social al gobierno. No. O sea, tienden... Se presionó a la gente también por el COVID. Eso fue También, presión. Estar... la presión de los combustibles, o sea, hay tanta presión que la gente le resta importancia inclusive Y al- no se, no, a la no, ter- esto no descansa. a la terminología de presión social como un concepto ya de tratamiento psiquiátrico o psicológico. Entonces, en su defecto, ¿cuáles son las consecuencias de no tratar a tiempo la presión social que puede estar repercutiendo sobre un joven, ya que es sobre el particular que está versando el conversatorio? Tú sabes que lo que nosotros no trabajamos a tiempo siempre va a tener como ese meollo de la situación que no tiene como salida. Va a crear estrés. Y del estrés entonces me va a crear ansiedad. Y de la ansiedad me va a crear entonces... Una cadena. Una depresión. Sí. Y me va a crear entonces desde ahí voy a iniciar con la distimia. La distimia es la parte leve de lo que en un momento es la depresión. Y luego entonces va tomando su aumento a depresión mayor. Entonces, todo en psicología y todo lo que tiene que ver con nuestras emociones tiene como un punto que desencadena una que la otra, punto de una que la inflexión, otra, ¿no? una que la otra, porque todo está conectado. O sea, nuestras emociones están conectadas con lo que somos, con lo que hacemos, con lo que decimos, y llega un momento, vuelvo y reitero, señores, no es que vamos a vivir la vida de fantasía, pero que realmente no la vivimos, pero no todo es felicidad. O sea, necesitamos tanto lo negativo como lo positivo para entrar, pero no puedo entonces tampoco frenarme en lo negativo. Doctora, dentro de todo lo que estamos hablando, a mí me surge una pregunta y es porque siempre vemos el tema de la presión en buscar a alguien que nos presione. Pero mi pregunta es, ¿nosotros mismos podemos autopresionarnos? En el sentido de, por ejemplo, hay muchas personas que se proponen en un tiempo X lograr algo y no lo pueden lograr. Esa persona puede construir ese fracaso en una presión para él mismo. Yo me voy de aquí, qué pregunta. No, tremenda, me encantó. Muchacho Tú sabes que fundió hoy. nosotros somos los principales presionados todos los días desde que nos despertamos hasta que nos acostamos. Me cogió lo tarde. Por presionar. Ahí Estaba voy. presionada. Esa es la mía, doctora. Ay, Dios mío, el tapón y la cosa. O tengo que llamar a Fuliano, no lo llamé. O sea, todo eso va en un engranaje. Si tenemos hijos, si tenemos esposos, si tenemos cualquier tipo de reunión X, nosotros nos autopresionamos como tal. Pero hay un punto. ¿Qué tanto yo estoy presionándome? Pero ¿qué tanto yo debo de hacer que mis metas, mis objetivos, tanto específicos como generales, tengan como ese punto de partida? ¿Por qué digo punto de partida? Porque necesito de una forma u otra enfocarme en lo que yo puedo tener de 1 a 2 semanas, no de 1 al año siguiente. Porque muchas veces queremos algo que puede durar 2 años. A corto plazo.
Exactamente, puede durar 2 años, 3 años, y al final la queremos que llegue a mitad. Ahorita queremos que en julio eso se dé. No es así. Yo tengo que visualizarme, hacer un engranaje, poner como que voy realmente a hacer una lista. Y en esa lista, entonces, vuelvo y reitero, hacer que los objetivos específicos, los objetivos generales tengan su curso, que también mi objetivo sea enfocarme a que eso se pueda dar. Claro, si tampoco ponerme demasiado presionada a que en un momento determinado pasan cosas. Lo que va a pasar mañana no lo sabemos, porque la misma Biblia lo dice. Claro, claro. Y yo también estaba pensando ahora mismo en el tema de la misma pandemia. Creo que la mencioné hace un rato. La pandemia, ¿cuántas personas no iban a emprender en el año de la pandemia y no pudieron hacerlo? Eso quizás representó una presión porque quizás incluso habían puesto sus recursos y todo lo que tenían para sobrevivir en el tema de un emprendimiento, por ejemplo. Sí. Y eso pudo representar para él una presión. Tú sabes que la pandemia nos enseñó a nosotros a vivir el aquí y el ahora, que es la psicología de la gestalt. Sí, pero mucha gente también, la pandemia lo ayudó también a emprender en algo diferente. Avanzar. Sí, porque oye, ¿qué es lo que pasa? Acuérdate, como no todos estamos en la misma línea, llega un momento que cada punto entonces nos da un inicio y a otro nos da un pare. A otros le enseñó que tenían cualidades y habilidades que poner en práctica, y a otros simplemente le digo, date un chancecito, como que Una date una pausa. vacación, una cosa, ponte ahí slow que tu momento llega. Así es, así Ay, es. sí, qué bien. Doctora, yo le voy a traer a colación una historia una entrevista de una historia de una modelo, bueno, una amateur, vamos a decirlo así. Ella se llama Ana María. La estaba entrevistando la periodista Colombia Alcántara y la vi en el día de ayer con relación al tema que estamos tratando. Y ella decía que ella tenía tanta presión social que paró en una depresión porque lo dio todo y su papá también, personas de escasos recursos para que ella pudiera salir del país, hacer una carrera de modelaje. Y se cayeron muchos proyectos con marcas, con instituciones, y volvió a su estado normal. Ella creo que era de San Pedro que salía. Es tanto así que tuvo que salir de su lugar de origen para acá, para la capital, y el trabajo que consiguió fue un trabajo en un supermercado. Y ella decía algo que me impactó muchísimo y que también Colombia le decía que ella tenía que trabajarse eso, y yo me imagino que a muchas mujeres le pasa y también a los jóvenes, que veía muchos comentarios en las redes sociales y uno que le impactó fue el siguiente: de las grandes pasarelas ahora a cajera de un supermercado, así no, decía el comentario. Entonces ella decía que eso le impactó tanto que ella hasta se refugió en un momento dado en el alcohol, porque ella veía que sus padres con escasos recursos habían hecho todo lo que estaba a su alcance para que ella se fuera del país y pudiera alcanzar el sueño anhelado, y que se fue en un momento dado, pero se cayeron los proyectos y volvió en sí. Lo que quiero saber con esto es cómo poder lidiar con esa situación cuando uno ya está en la cima, cuando uno está allá arriba en un posicionamiento ya esperado, y que viene la vida, las circunstancias y te golpea y tú vuelves a tu estado original. Tú sabes que lo primero que hay que trabajar, siempre lo he dicho, todo emprendedor, artista, profesional en cualquier área, debe de trabajar. Si tuviéramos como esa parte psicoeducativa, en un momento cuando nos pasaran las situaciones difíciles, no lo viéramos como algo que acontece para dañarnos o para hacernos caer o sucumbir de una forma abrupta, sino que lo vamos a ver como un aprendizaje de algo que me va a mí a mostrar que viene después, a fortalecerme en lo que quizás estoy débil. ¿Por qué razón digo esto? Por la razón, y valga la redundancia, de que en un momento puedo estar aquí, pero mañana no. Entonces yo debo de enfocarme y mentalizarme que así mismo como subí, puedo bajar. Así es. Que es lo que muchas veces se le olvida. La gente lo entiende. Y que hay situaciones incómodas que la misma vida nos permite estar para luego, entonces reitero, volver a identificarnos o volver nuevamente al punto de inicio para empezar con algo mejor. Quizás en el transcurso no fue de la forma correcta como subí. Entonces me está enseñando a mí a hacerlo de la mejor forma. Y qué mejor para poder entonces saber
que lo que viví antes y lo que estoy viviendo ahora no es para muerte, sino, vuelvo y reitero, para identificar qué hay detrás de. Y yo entiendo que nada es Excelente. para siempre también. Así Claro. es, así es. Bueno, pues yo creo que nosotros debemos de hacer, y no es un cliché que lo dicen en los programas, más programas invitando a la doctora, porque hay muchos temas pendientes Ay, sí. y sabemos la calidad que hemos descubierto aquí y que esperamos. No sé si la doctora tiene dónde se pueden comunicar con ella, dónde la pueden localizar, que es importante porque la gente acaba de ver la madera que tiene la doctora. Claro, el aquí en este potencial. programa. Véndase, doctora. Ese es su espacio. Ay, sí. Muy lindo. No, para mí es un placer, realmente me pueden buscar en Instagram como Dosis Terapéutica, ahí están todas las informaciones, me pueden escribir un DM y le vamos a estar respondiendo lo más pronto posible, y vuelvo y reitero, cualquier información o cualquier tema estamos a la disposición. ¿Recomendaciones finales, doctora? Lo que puedo recomendar, y tengo unas pautas aquí, lo primero que yo tengo que aprender a decir que no, porque Wow. es necesario identificar, no agradar a nadie para simplemente posicionarme donde quiere, sino donde realmente yo puedo y sé lo que debo hacer. La otra, reforzar mi criterio propio. Yo debo de identificar para qué doy y para qué no. Por eso he hablado ahorita de quién soy, identificar cuáles son mis puntos de fortaleza y las debilidades también, entonces ponerla en práctica para que las mismas me enseñen dónde yo debo seguir avanzando. Otra es evitar los pensamientos negativos. Es a diario que tenemos este pensamiento negativo, yo no puedo, yo no voy a llegar, yo no voy a hacer esto, pero las posibilidades están ahí, siempre y cuando yo me enfoque, eso se puede dar en cualquier momento. Trabajar en las partes donde yo debo de potencializar mi trabajo, lo que hago, dónde soy buena, dónde yo me puedo desempeñar, cuáles son las cosas que en algún momento me apasionan y que eso puede traer valor a alguien más. Y para finalizar, vencer la parte de las creencias que me pueden limitar. Hablo de creencias, no hablo de algo religioso, para que la gente después no lo torne como algo específico. Hablo de las creencias que en algún momento la misma sociedad me inculca, de que todo está ahí y que yo tengo, no hay nada que me lo impida. Señores, hay obstáculos, hay piedras en el camino, hay muchísimas situaciones, ¿verdad? Y el dinero quizás puede ser un factor principal en eso, pero entonces yo debo de enfocarme de que esas limitaciones, aunque estén ahí, yo voy a buscar la forma de cómo hacer de que esas en algún momento yo pueda conseguirlas de forma correcta y alcanzarlas. Ay, yo creo que eso se merece un aplauso. Excelente, sin desperdicio, Así Junior. es, así es. Bueno, pues señores, gracias por acompañarnos en el programa del día de hoy. Y ahora sí cabe lo del dicho de que aquí en Parada Joven se pierde la noción del tiempo. Nos vemos. Bye, bye.